¿Qué es la oposición política? Si bien la oposición política se le han dado varios significados a través de los años, ha tenido una base con unos puntos muy fuertes. Y es que la oposición política siempre se ha dicho que ha sido fundamental para una sociedad democrática, ya que representa el valor del pluralismo, el derecho al disenso y a la diversidad de opiniones. La oposición política es un reflejo de la libertad de expresión y opinión, así como del derecho a participar en la conformación del poder político. Es por ello que no solo permite el debate y la crítica hacia el gobierno, sino que también cumple ese papel clave en la vigilancia de los derechos, el equilibrio de poderes y la protección de las minorías y grupos marginados. En este sentido, podemos decir que la oposición se convierte en una voz necesaria para la defensa de la igualdad de derechos, la justicia social y el acceso a servicios básicos. Con esto en mente, podemos empezar a explorar qué implicaciones ha tenido la oposición política en el contexto de Colombia y en el contexto de Portugal, considerando la violencia y la represión política que se han marcado en la historia de estos dos países, y analizar si realmente con los estatutos de oposición si hemos tenido avance, si han limitado varias funciones y si el ejercicio de la oposición si está como en el deber ser, así como si ha podido enfrentarse a los desafíos que es el consolidarse ese derecho de oposición. Así que sin más preámbulos, empecemos con los contextos de los países. El contexto colombiano desde hace muchas décadas ha estado marcado por un país convulsionado políticamente, caracterizado por la exclusión, por la represión política y por una estructura institucional que no ha respondido a las necesidades del momento de las personas. Es por ello que estas situaciones se han ido manifestando a través de lo que se llama la violencia política generalizada, con la pérdida de valiosos aportes de líderes y partidos políticos que simplemente se oponían al sistema y tenían propuestas alternativas, pero que ello les costó la vida. Es por eso que después de la Asamblea Constituyente de 1991 se da un gran paso para la oposición política en Colombia, permitiendo a las personas y a los partidos políticos tener derechos y garantías para ejercer una oposición política digna, sin que esté en riesgo la vida de los que participan. Uno de los ejemplos es el artículo 112 de la Constitución Política, que establecía que los partidos y movimientos políticos en oposición al gobierno tenían el derecho de ejercer libremente la función crítica, plantear alternativas políticas y en su momento poder desarrollarlas. Es aquí en este contexto donde podemos identificar varios tipos de oposición. La oposición leal, que se compromete a utilizar medios legales para acceder al poder y se opone a la violencia como medio para alcanzar sus objetivos. La que podemos decir que es la mejor oposición. La oposición desleal. Esta es la que cuestiona la existencia del régimen y busca cambiarlo, incluso utilizando la violencia, como lo hemos visto con grupos al margen de la ley, como las FARC y el ELN. Y la oposición semileal, que está dispuesta a negociar secretamente y buscar cooperación en el gobierno con partidos que considera leales. De este tipo de oposición tenemos muchas suposiciones, pero realmente es muy difícil dar respuesta a un ejemplo específico. Con la creación de estas leyes nos damos cuenta que la creación de una ley para regular la oposición reconoce la importancia de abandonar el uso de la violencia política, de poder fomentar esas diferentes formas de hacer la política a través de las vías institucionales. Y que el hacer oposición no siga significando una tarea difícil y en algunos casos riesgosa, pues las posturas críticas se han considerado criminales o se han tachado durante décadas como inmadurez, como delitos, y sigue prevaleciendo lamentablemente una práctica antioposición que excluye y margina las iniciativas de diferentes movimientos sociales y fuerzas del país que buscan transformaciones necesarias, ya sea para la minoría o de justicia social.
Es por ello que nos centramos en el Estatuto de la Oposición tanto en Colombia como en Portugal, ya que es esa ley que reúne las anteriores y que busca garantizar y regular este ejercicio de los derechos políticos de la oposición en el país y que establece esas garantías, pero también los deberes que deben tener los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, que estos puedan tener participación en el poder, que puedan ser reconocidos legalmente, tener acceso a espacios de participación, de financiamiento público, derecho a la información, igualdad de oportunidades y participación en la conformación de órganos de control. Y es que como lo hablábamos de la oposición es la que reconoce esa diversidad, ese pluralismo económico y es esa base para todas las democracias que puede lograr a demostrar que un gobierno democrático sí puede ser efectivo, que la oposición política sí es fundamental y que se puede seguir construyendo el país y desarrollando nuevas políticas a través de las diferencias.